Así que bienvenidos. Esto no. Bienvenidos a la clase a ficha número 2, que es sustancias y mezclas. Para ello vamos a hacer una retroalimentación de lo que es la materia. Y allí hablaremos de las sustancias, mezclas y métodos de separación de mezclas. Para ello los invito a que presten mucha atención al siguiente video que les voy a compartir. Muy bien, ¿todos logran ver? La manito para saber, ¿todos logran ver? Muy bien. Ahora prestemos mucha atención. Sustancias puras y mezclas. Ah, no, este creo que no es. Déjame ver. Ah, sí, sí es. Muy bien, si está muy rápido, lo voy a leer. Primero vimos que el universo está formado por materia y energía. Todo el universo. Y del universo sabemos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta de examen, recuerden, la materia, ¿qué es? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Algunas veces esa materia no la podemos ver. Por ejemplo, el aire tiene masa. Así no lo sientas, es pesado. Igualmente tu cuerpo y la ropa que llevas puesta es materia. Ahora, hablamos de la energía. La energía es la capacidad de la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Y de allí también obtenemos lo que son las sustancias, ¿sí? Vean que sustancia y mezcla son cosas totalmente diferentes. La sustancia pura es una sustancia, es aquella que está formada por un solo tipo de componente. Por ejemplo, el oro, la plata, son sustancias puras. Otra característica de la sustancia pura es que siempre posee las mismas propiedades. Corresponden a elementos o compuestos. ¿Qué es un elemento? Las sustancias formadas por átomos del mismo tipo y que no pueden ser divididas en sustancias más simples, como lo que conseguimos en nuestra tabla periódica. Esos son elementos. Ahí está el ejemplo, silicio, entre otros. También tenemos los compuestos. Los compuestos es el tipo de materia formada por la combinación de elementos. Como pueden ver allí, está el CO2. A ver, ¿quién me dice qué es CO2? Lo vimos ya en la clase anterior. Dióxido de carbono. Muy bien. Dióxido De carbono. Muy bien. Es una molécula de... Una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno.
Muy bien. Ese es el dióxido de carbono. Como tiene más de un elemento, componen, el dióxido de carbono es un compuesto. Y si a alguien le toca la puerta. Y tenemos otro ejemplo. A ver, ¿quién me dice qué será eso? Agua. Muy bien, agua. Vamos a ver quién. Muy bien. Creo que están todos. Muy bien, continuamos. Y cloruro de sodio, ¿no? A ver, tenemos mezclas. Las mezclas son sustancias que están formadas por dos o más componentes. Veamos, es diferente a la sustancia pura. La sustancia pura es un solo elemento. Las mezclas están formadas por dos o más componentes y cada componente de la mezcla conserva sus propiedades iniciales. Como pueden ver, harina, avena, agua. Y las mezclas se clasifican en dos grupos. Las homogéneas y las heterogéneas. Veamos un ejemplo. La mezcla homogénea, todos sus componentes se unen y a simple vista es imposible distinguirlos. Por lo menos vemos el agua de mar, agua con sal. En el agua no podemos ver la sal y el agua, están juntas. Entonces, por eso son homogéneas. Y tenemos las mezclas heterogéneas. Son los componentes, pueden distinguirse a simple vista, como esa ensalada de frutas. Están juntos, pero se distinguen cada uno de ellos. Muy bien, este ha sido el final de la presentación. Muy bien, ahora vamos a pasar a la ficha, ¿sí? Recordemos la ficha número 2. Les voy a compartir. Y vamos a ir resolviendo cada una de las actividades propuestas en esta ficha. Aquí tenemos ficha número 2 de ciencia y tecnología. Hablamos de las mezclas y las sustancias. Aquí ya vimos lo que es una mezcla y lo que es una sustancia. Recordando que la sustancia es un elemento puro, sin combinación, vamos a ver el primer ejercicio, ¿sí? ¿Están todos allí? ¿Listos? ¿Tienen la ficha? Muy bien. ¿Todos? Muy bien, Alexander. Vamos a ver cómo hemos resuelto la ficha. Los que no la tengan impresa, recuerden anotar en su cuaderno para saber si realizamos la ficha correctamente. Muy bien. Presten atención aquí, ¿sí, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Necesario es que presten atención y hagamos un lado el chat, a menos que vayan a preguntarme algo a mi persona, ¿sí? No chateen entre ustedes, por favor. Muy bien, continuando con la clase, vamos a entonces a ver la ficha número 2 de Ciencia y Tecnología. Estamos con lo que es sustancias y mezclas, ¿sí?
Aquí sí les voy a pedir su participación. Voy a ir preguntando uno por uno para saber cómo han respondido. Y si no, pues ya sabemos el texto, ¿sí? Lo que es una sustancia. Ahora bien, voy a preguntar a Ángela. Ángela, pregunto, Sí, Miss. ¿el aire que respiramos es una sustancia pura? ¿Sí No, o no? no, Miss, es una sustancia pura. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no es una sustancia pura? ¿Qué cosa? El aire. El aire, ¿por qué tiene muchos Porque tiene muchos componentes. Muy bien, tiene muchos componentes, muchos elementos, ¿sí? En el aire que respiramos hay muchos ¿Cómo es el componentes. ¿Cómo es Oxígeno, el ozono? dióxido. Muy bien. Entonces, la primera es no, ¿sí? Los tienen allí, anoten. No. ¿El aire que respiramos es una sustancia pura? No. A ver, pregunto, David, ¿el agua del mar es una sustancia pura? ¿Sí o no? David. Yo he puesto Sustancia pura. que sí, ya. ¿Crees que el agua del He mar puesto que es sí. una sustancia pura? ¿Por qué piensas que sí? Mm, no sé. Recordemos que la sustancia pura es cuando tienen un solo elemento, ¿sí? Está compuesta de un solo elemento en todas sus partes. Entonces, el agua de mar, sabemos que es agua con sal. ¿Es pura? No, Miss. David. No. En ese sentido, conociendo el concepto, podemos deducir que el agua de mar, entonces no es pura, ¿sí? Muy bien, pregunto, Saraí. Saraí, ¿un vaso de agua destilada es pura o no? Miss, ¿qué es destilada? Es cuando tú pones el agua a hervir y el vapor del agua va a un recipiente y se vuelve líquida nuevamente. Sí, sí, es pura. ¿Por qué crees que es pura? Porque al momento de hervir mata las bacterias. Muy bien, también es un tipo de filtración, ¿sí? Se extrajo la pureza del agua. Entonces sí, es pura porque no tiene ningún otro componente. ¡Yay! Muy bien. Siguiente, Kenji. Un listón de madera de pino, Kenji, ¿es puro o impuro? Digo, ¿es puro o una sustancia? O una mezcla, perdón. Kenji, ¿me escuchas? Sí, maestra. Muy bien, Kenji, dime, ¿sí o no? ¿La madera de pino es una sustancia pura o es una mezcla? Es una sustancia, es una mezcla, creo, ¿o no? ¿Es pura sí o no? No, sí. No, ¿por qué no? No sé. Entonces no sabes si sí o no. No. La respuesta es no.
pero debemos saber por qué. Porque la madera y sus componentes tienen diferentes elementos, ¿sí? Por lo general no es pura. Y como está compuesta por varios elementos, entonces no es una sustancia pura, ¿sí? ¿Entendido? Kenji. ¿Entendido, Kenji? Muy bien, vamos a continuar. No logro escucharte. A ver, Naomi, pregunto, ¿el dióxido de carbono es una sustancia pura o impura? Quedamos. Muy bien, les comparto una vez más. Y el dióxido de carbono también es un compuesto que tiene varios elementos, ¿sí? Por lo tanto, no es una sustancia pura. Pero debemos tener cuidado con una cosa. Hay otros autores que afirman que el dióxido de carbono es considerado una sustancia pura. ¿Por qué? Porque aunque es compuesto por varios elementos, estos elementos se combinan para hacer uno totalmente nuevo. Ya no es oxígeno, ya no es carbono, sino dióxido de carbono. Por lo tanto, también lo consideran pura, pero sin embargo sabemos que la sustancia pura en realidad lo componen un solo elemento. Por lo tanto, sería un compuesto, ¿sí? No sería una sustancia pura, sino un compuesto, el resultado de la combinación de dos elementos. Y por último tenemos el latón. A ver, ¿quién más? No he preguntado. No, aquí están todos ya. Muy bien, el latón. A ver, Ángela. ¿El latón es una sustancia pura o impura? ¿El latón, Miss? Sí. El latón no es una sustancia pura. Muy bien, porque también en su composición también pueden traer varios elementos, especialmente el carbono. Por eso no Carbono. No es una sustancia pura. una sustancia. ¿El latón es una sustancia pura? No. No. Aquí hay un resumen de Wikipedia. Es una aleación. ¿Es una aleación, Miss? Miss, no bien. se vale, es una tramposa, estoy recibiendo ayuda de Google. Hace Muy rato bien. estamos escuchando que le están ayudando. Muy bien, Ángela, tienes que responder con tus conocimientos, ¿sí? Miss, estaba O al creyendo menos, Naomi, David. muy bien, estoy hablando.
Muy bien, a menos que sea la ficha, la tengas resuelta y tú participes tú lo que has hecho, ¿sí? Y si hay un error, no te preocupes que lo corregiremos. Ahora bien, ya hemos resuelto esta primera parte. Vamos a ver un video para ir en la segunda parte de la ficha, que son los tipos de mezclas, homogéneas, heterogéneas y lo que son los coloides. Así que vamos a prestar atención al siguiente video que les voy a compartir a continuación. Ese sí tiene audio. Un momento, creo que no les compartí el audio. Ahora sí. Escuchan ahí, ¿no? ¿Escuchan? Estamos rodeados de infinidad de sustancias. Algunas son puras, pero la mayoría están formadas por mezclas de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. Cada sustancia pura se caracteriza por poseer propiedades específicas que la distinguen de las demás. Las mezclas, en cambio, no tienen propiedades específicas. Sus propiedades dependen de las sustancias o componentes que las forman. Es posible extraer los componentes de una mezcla utilizando métodos de separación apropiados. Según su aspecto, las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. En las mezclas heterogéneas, los componentes se pueden distinguir visualmente y no se distribuyen de forma regular. En algunas de estas mezclas heterogéneas, los componentes solo se pueden distinguir mediante un microscopio óptico. Este es el caso de los coloides. En las mezclas homogéneas o disoluciones, los componentes se distribuyen de forma regular, de modo que es imposible distinguirlos, ni siquiera utilizando un microscopio. Muy bien. Con ayuda de esta presentación, hemos visto lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Muy bien, después de haber observado este video, vamos a resolver la ficha. La ficha, muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? Todos lo pueden observar, ¿sí? Todos lo tienen allí en pantalla. Veamos el ejercicio. Dice, en la siguiente lista indique si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, ¿sí? Homogénea, donde todos los elementos que la parecen uno solo. Heterogénea, donde se distinguen diferentes elementos que la componen, ¿sí? Ahora veamos qué tipo de mezcla corresponden los siguientes elementos. Comencemos con Ángela. Ángela, roca es una mezcla homogénea o heterogénea. Una mezcla heterogénea, Miss. ¿Por qué, Ángela? Porque Ángela, solamente tú, por favor. Estamos escuchando y podemos escuchar que una mezcla heterogénea, como el mismo concepto lo dice, es porque se ven
diferentes elementos que la componen, ¿sí? En un pedazo de roca, nosotros podemos observar diferentes minerales que la componen, por eso es heterogénea, ¿sí? Continúo, David, ¿el agua salada es homogénea o heterogénea? David. Homogénea. Homogénea, ¿por qué es homogénea? Porque no se puede ver lo demás que tiene el agua salada. No se puede ver la sal. Muy bien, porque no se puede distinguir. Muy bien, como cuando tú mezclas agua con sal, ya no distingues los elementos porque se han unificado. Entonces es homogénea. Muy bien, todos bien hasta allí. Sigamos, Kenji. La mayonesa, Kenji, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Heterogénea? ¿Por qué es heterogénea? Porque tiene varios componentes, varios sal, esas cosas. Muy bien, ¿y en la mayonesa tú ves los elementos separados como en una ensalada? No. Sabemos que la mayonesa es aceite, huevo, sal, limón. Cuando utilizas la mayonesa, ¿ves todos los elementos separados, Kenji? No. Entonces, si no se están separados visiblemente, ¿qué tipo de mezcla será? Parece una sola, ¿verdad? Es homogénea. Y si parece una sola, es homogénea. Muy bien. Recordemos que ya hablamos de sustancia pura y mezclas. Entonces, ya que estamos en las mezclas, porque tienen varios elementos que lo componen, vamos a ver qué tipo de mezcla es. Homogénea, que parece una sola, o heterogénea, que se ven todos los elementos que la componen, ¿sí? Así que prestemos atención. Vamos con el acero. Va a preguntar a Saraí. Saraí, ¿el acero es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. ¿Por qué homogénea? No sé. Muy bien, el acero es una mezcla heterogénea porque los elementos, cuando se produce alguna herramienta de acero, por lo general se combina con otros elementos para, por lo menos cuando hacen soldaduras, otros elementos nunca se unen, ¿sí? Entonces es una mezcla heterogénea. Muy bien, vamos a la siguiente. Espero que estén haciendo sus anotaciones para que vean cómo se resuelve la ficha. Vamos con el agua sucia. ¿Será una mezcla homogénea o heterogénea? Le pregunto a Alexander. Alexander, el agua sucia, cuando tú ves así el agua con barro y otras cosas, ¿será homogénea o heterogénea? ¿Qué tipo de mezcla es? Puedes responderme al chat si no puedes activar tu audio. El agua sucia, homogénea o heterogénea. Alexander.
heterogénea. ¿Por qué, Alexander? Am, ¿Por qué? El micrófono, debes activarlo. Muy bien. El agua sucia entonces es una mezcla heterogénea. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el agua vemos diferentes elementos que no se ligan con ella. Entonces, como están separados, podemos ver que es heterogénea. Ahora vemos lo que es la leche. Naomi, la leche es una mezcla homogénea o heterogénea. Heterogénea, maestra, Heterogénea. ¿Por qué, Naomi? porque tiene varios componentes. Porque, como lo dijo en el video, si se fue con... Es esa es un coloide. Algo así. Muy bien. Muy bien, Naomi. Has prestado atención. Aquí tenemos la leche, ¿sí? Que a la vista es homogénea porque tú no ves los componentes que tiene. Lo mismo ocurre con la mayonesa, ¿sí? Vemos que es homogénea, pero a fin de cuentas es heterogénea porque si la dejamos en reposo, la vemos microscópicamente, vemos que los elementos no se combinan. Entonces, en la mayonesa ocurre lo mismo. Por lo menos cuando la mayonesa es casera, si deja la mayonesa en reposo, vemos cómo se va separando el aceite de los demás componentes, ¿sí? Entonces es un coloide. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea que parece homogénea. Muy bien. Ahora vamos con el aire puro. Pregunto, Saraí, ¿el aire puro es una mezcla homogénea o heterogénea? El aire puro. Saraí. Heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque, no sé. Muy bien, es homogénea, ¿sí? Porque es aire puro. Esta vez no es el aire con todos los elementos que vemos en nuestro medio, sino que está puro. Por lo Miss, tanto, una pregunta, ¿se puede ver el aire? no. Miss, Dime, Saraí. se va mi batería. Muy bien, no te preocupes, igual la clase está siendo grabada. Esto está siendo grabado, ¿sí? Ay, a Miss, ¿puedo salir? Si no puedes continuar. Oh. Muy bien. Entonces, el aire puro es una mezcla homogénea. Y por último, tenemos el humo. Ángela, el humo, ¿qué tipo de mezcla es? Miss, el humo es una mezcla homogénea porque no se puede ver sus contenidos, las sustancias que tiene. Muy bien. El humo es una mezcla homogénea porque podemos ver un solo tipo de humo, no podríamos decir. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos distinguir la variación de color y de densidad que hay en el humo. Me hizo una pregunta, ¿qué es una pregunta? ¿Por qué el humo es de diferentes colores? No sé en qué hay unos humos que son de color morado, azul o verde. ¿Qué tiene que Eso ver? depende de los componentes que están siendo quemados
en ese momento que produce el humo. Entonces, como son elementos variados, produce el humo de diferente color, densidad, o incluso se puede ver que hay humos oscuros o más espesos, otros más livianos. Por eso es una mezcla heterogénea, porque en el mismo humo podemos ver las cenizas que componen cenizas que están en la parte más espesa, y hay otras que son más livianas, ¿sí? Que van a la superficie. Por lo tanto, podríamos decir que es heterogénea porque no es uniforme, no es un solo color y va a una sola dirección. Miss, tengo una pregunta. Quería decirle que si el humo artificial es igual que un humo natural. El humo, repíteme otra vez. Muy bien, entonces esos fueron los tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Aquí vemos el cuadro de las sustancias puras, de las mezclas y soluciones. Ahora bien, aquí había otro contenido, ¿sí? Tenemos los métodos de separación de mezclas. Vamos a leer detenidamente cada uno de estos elementos para continuar con este último ejercicio de la ficha, ¿sí? Que es conceptual para saber si hemos prestado atención al tema, ¿sí? Entonces, comenzamos con los métodos de separación de mezclas. Quiero pedir a Kenji que por favor lea el primer método de separación. Ya, ok. Y ahí dice, decantación, se separa un sólido o un líquido de más denso de un líquido menos denso y por lo tanto ocupa la parte superior de la mezcla. Muy bien, nosotros hemos visto este tipo de mezcla, de separación de mezcla. No sé si alguno alguna vez ha tomado un vaso con agua y le ha puesto avena. Al mezclarla, a ver que la avena, al mezclarla está toda junta, ¿no? Y cuando tú bebes, muy bien, cuando tú bebes estás tomando la avena con el agua todo junto. Pero si dejas el vaso de agua con avena en la mesa y la dejas en reposo por un momento, tú ves que el agua y la avena se separan, ¿sí? Entonces, como se posan los sedimentos en el fondo del vaso, es un tipo de separación, ¿sí? Eso lo podemos ver en nuestro medio. También cuando hacemos jugo, los que hacen jugo en licuadora, por lo menos el de piña, que tú ves que se queda arriba como la espuma, abajo el néctar, así lo más sustancioso, y en el medio como el agua. Y tienes que agitarlo nuevamente para combinar la mezcla. Entonces podemos observar en nuestro medio este tipo de separación, decantación. Muy bien, continuamos ahora con filtración. Va a pedir a Naomi que por favor lea filtración, el método de separación de filtración. Se separa un sólido de un líquido pasando en último a través de una materia poroso que detenga al primero. Una de las características principales de un sólido es su solubilidad en un líquido determinado. La sal es soluble en agua, pero un gis no lo es. En estas situaciones se puede separar una mezcla empleada la técnica de filtración, que en el laboratorio requiere un embudo y un papel filtro.
Este último permite el paso del líquido con las sustancias que se encuentran disueltas en él y detiene lo sólido no disuelto. Muy bien, Naomi. Como vemos, el método de filtración es para separar los sólidos que no se disuelven en el agua de el agua. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto eso? En el té. ¿Ustedes han visto los sobrecitos de té? Los sobrecitos de té utilizan un papel filtro en donde tú puedes extraer el sabor, ¿sí? Por lo menos de la manzanilla, pero el compuesto, si lo sacamos de ese papel filtro, lo pones en el agua y no se disuelve. Por eso necesitamos filtros para extraer el sabor, ¿sí? De la manzanilla, pero no, por ejemplo, consumir esas partículas que no se disuelven en el agua. Entonces, ¿qué otro tipo de filtración utilizamos? También han visto las mallas, por lo menos cuando separan elementos más pequeños con una malla fina para separarlo de piedras, por ejemplo, al momento de la agricultura, a veces, o también de la construcción. Muy común en la construcción, separan las piedras de la arena y a través de una malla pasa la arena fina y se queda la piedra. También vemos allí la filtración para separar ese tipo de mezclas. Tenemos aquí otro tipo de separación que es magnetización. Vamos a pedir a David que por favor nos lea. Magnetización. Si uno de los componentes de la mezcla se puede imantar, el paso de un imán permite separarlo. Muy bien. Como la misma descripción lo dice, aquí vemos en la imagen, son cuando hay elementos que pueden ser extraídos por un imán, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice el hierro. En una mezcla de hierro con sal, tú pasas el imán, el hierro va a quedar adherido al imán y la sal, pues como no tiene este componente, entonces va a quedar en el papel. Ese es un tipo de extracción. Y nos faltan dos más. Tenemos cristalización. Bien, Alexander no nos puede leer por baja batería, no sé. Y vamos a pedir a Ángela entonces que por favor nos lea este método que es cristalización. Ok, Miss, cristalización. La cristalización también se basa en la solubilidad, específicamente en el cambio de esta con la temperatura. Las cantidades de sales que se disuelven en agua aumentan con la temperatura. Cuando una disolución caliente y saturada se enfría, las sales se cristalizan, pero unas les hacen más rápidos que otras, por lo que pueden separarse por filtración. Muy bien, por filtración es el método que habíamos visto acá, ¿verdad? Entonces, la cristalización es la solubilidad. Se enfoca en disolver, como ven acá, el elemento que la compone y ponerla en un cambio de temperatura para que pueda separarse. Por lo menos aquí, después de someterla al calor, inmediatamente la pusieron en hielo y allí pudo hacer la separación del agua con las sales. Se cristalizaron las sales, hizo el proceso de filtración y separó la sal de el agua. Y por último tenemos la sublimación. Voy a pedir a David que por favor nos lea sublimación. Se dice que una sustancia se sublima cuando pasa del estado sólido al gaseoso sin fundirse.
En una mezcla, la presencia de una sustancia que sublima permite su separación por esta técnica. Ejemplos de sustancias que subliman son los desodorantes, la naftalina y el yodo. Muy bien, como dice allí, sublimación. Aquí tenemos un elemento que lo pasa al calor y se evapora sin quemarse. ¿Qué quiere decir? Que no es líquido a gaseoso, sino sólido a gaseoso, ¿sí? Entonces pasa por este proceso para hacer la separación de mezcla. ¿Qué quiere decir? Que lo que se quema queda allí y lo que no se funde pasa al estado gaseoso y se hace la separación. Muy bien. Aquí podemos observar este cuadro en donde vemos las diferentes técnicas de separación y su principio base, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es su principio base. Les voy a pedir que por favor este cuadro que tienen en la guía, si no lo tienen impreso, puedan hacerlo en sus cuadernos, ¿sí? Muy bien. Y continuando, vamos a realizar el ejercicio, ¿sí? Tenemos tiempo todavía. Muy bien, el primer ejercicio es ¿qué es? O sea, vamos a responder con nuestras propias palabras qué es cada uno de estos conceptos, cómo lo definimos o cómo lo entendemos. ¿Y cómo sabemos que lo entendemos? Al dar un ejemplo, ¿sí? Si damos un ejemplo de qué es, entonces vamos a saber más claramente la definición. Muy bien, voy a preguntar primeramente a Kenji. Kenji, ¿qué es una disolución? Kenji, ¿me escuchas? Kenji, ¿estás allí? Muy bien. Kenji, ¿sabes qué es una disolución o qué entiendes por disolución? No, maestra. Muy bien. ¿Alguno de sus Una compañeros? disolución. ¿Es una mezcla, profe? ¿Una? Mezcla. Muy bien. Una disolución es una mezcla homogénea, líquida, ¿sí? Es donde se disuelve el soluto. Por ejemplo, ¿dónde podemos disolver, por ejemplo, la sal o el azúcar? Por ejemplo, ¿cuál es el mayor disolvente que utilizamos? El agua, maestra. Muy bien, el agua. El agua es el mayor solvente que nosotros podemos utilizar. Entonces, una disolución es una mezcla líquida en donde disolvemos el soluto. Un ejemplo es el agua. Ahora vamos a ver qué es un coloide. ¿Quién recuerda qué es un coloide? Un coloide, o bueno, los coloides son mezclas constituidas por dos fases, disperso y dispersas. Un ejemplo sería la gelatina y la leche.
Muy bien, ¿cómo dispersa? Son sus fases, Miss. ¿Qué tipo de sustancia? ¿Qué tipo de sustancia? Bueno, creo que es una sustancia heterogénea. Muy bien, el coloide es una mezcla heterogénea, ¿sí? Pero que a simple vista parece homogénea, Homogénea. porque no se distinguen los elementos, aunque están separados entre sí, no se distinguen la separación, ¿sí? Microscopio de Y un ejemplo, habíamos dicho que era la mayonesa, la leche, muy bien. La Ese gelatina. sería el ejemplo, la gelatina, muy bien. Entonces es un coloide, ¿sí? Si lo respondieron así o así, lo pueden ir respondiendo. Vamos a ver qué es una suspensión. Muy bien, esta suspensión nosotros tenemos acá en la guía. En el mismo texto de coloide tenemos suspensión, ¿sí? Entonces, entendemos por suspensión que es cuando en la mezcla el soluto se deposita en el fondo del vaso. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho el ejemplo de la avena, del agua con la avena? Como que puede ser filtrado así. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien, David. Entonces, una suspensión es toda aquella mezcla que se deposita en el fondo del solvente, ¿sí? Por ejemplo, agua con avena. En la avena se deposita, el soluto en este caso se deposita en el fondo del recipiente, dejando el agua en la parte superior. Y por último, muy bien, tenemos últimas dos preguntas. Tenemos, a ver, ¿quién no ha participado? Bueno, todos han participado. A ver, David, dime, ¿una sustancia es igual a una mezcla? ¿Sí o no? Sí, porque una mezcla es como dos o más componentes mezclados que no se dañan y todo eso. Sigue siendo una sustancia. A ver, y una sustancia, muy bien, dice, una mezcla es igual a una sustancia o una sustancia es igual a una mezcla. En este sentido estamos viendo que la sustancia es igual a una mezcla. Vamos a recordar la definición, ¿sí? La mezcla. No, ¿por qué no, Naomi? Porque una mezcla está conformada por más de dos o más sustancias, y una sustancia solo es una sustancia pura o algo así. Muy bien. En ese sentido, no son lo mismo. Por eso las definiciones anteriores. Sustancia es compuesta por un solo elemento. A eso se le llama sustancia pura. Ahora, ¿cuándo no es pura? Cuando no es sustancia, cuando tiene más de un elemento, entonces es llamado mezcla. Entonces, son lo mismo en términos definidos, entonces no son lo mismo, porque la sustancia, ¿por qué? Porque la sustancia es compuesta por un solo elemento, mientras que la mezcla está compuesta por dos o más elementos, ¿sí? Entonces allí definiríamos el
el por qué. Porque no son iguales. Y por último tenemos cuáles son las técnicas de separación de mezclas más comunes que vemos o utilizamos a diario. A ver, bueno, está libre el que desea participar. ¿Qué tipo de métodos de separación de mezclas utilizamos a diario o podemos observar en nuestro entorno? Más la filtración, profe, la filtración casi todos los días hacemos. Muy bien, la filtración, ¿verdad? Por lo menos lo podemos observar en el té o también las personas que toman café utilizan también un filtro. El café tostado no se disuelve completamente. Miss, también se encuentran las aleaciones, que son mezclas de diferentes componentes o cosas. ¿Cómo, Ángela? También se encuentra la aleación, Miss, que se puede combinar varias cosas, sustancias o... Un ejemplo es el latón, Miss. Muy bien. Muy bien, Ángela, gracias por tu aporte. Y por último, ¿qué otro elemento utilizamos? ¿Solamente filtración? Disolución. ¿Cuál, Kenji? Disolución, creo. Disolución. Muy bien, ese es para ya disolver, ¿no? Es lo que más utilizamos. Y otro método de separación, decantación, ¿sí? ¿Se acuerdan de este? Cuando dejamos el vaso de jugo que hicimos en la licuadora, lo dejamos reposar y se separa, ¿verdad? O la avena o cualquier otro tipo de bebida. Entonces son las más comunes, los métodos de separación más comunes. Muy bien, jóvenes, con esto hemos finalizado la ficha. Ya podemos confirmar si la ficha la hemos resuelto correctamente o no. Y de lo contrario, pues, al haber desarrollado aquí con ustedes, pues estaba bien o no el contenido. Espero que le haya sido de mucha utilidad. Muy bien, pregunto. ¿Entendieron la clase? Sí, Miss. Yo sí entendí. Sí. Más o menos, Miss. No puedo escuchar. Bueno, por problema de audio quizás, pero espero que puedan visualizar la clase posteriormente cuando ya la pueda subir a la red. No.